soy José Daniel Agdardo, el host de este podcast denominado Eclipse Político. En una sociedad controlada por el crimen, el sistema político se pervierte y la actividad delictiva se transforma en norma. En este escenario, la libertad de prensa, el que consiste en un bastión de la democracia, se relativiza, pues el periodismo es acallado o sometido, en tanto las organizaciones sociales se encuentran cohibidas. Entonces, la democracia pierde su significado y se convierte en una fachada, la cual encubre una industria criminal. Pero, ¿cómo legitiman, entre comillas, esta actividad? Es natural que el narcotráfico busque legitimarse en la sociedad en tanto necesita disponer libremente de ese dinero, de esas ganancias. Es por ello la razón del negocio, entre comillas. Para ello blanquea el dinero ilícito involucrándolo dentro de la economía legal, al introducirse en los circuitos financieros legales y confundirse con capitales y negocios lícitos, se legitima. También desea una legitimación social, para que esta actividad sea vista como algo normal por los diferentes miembros de la sociedad. Tanto el narcotráfico como la corrupción son resultados de procesos de deslegitimación del régimen político y del detrimento de las diferentes instituciones sociales, tanto civiles como oficiales, y la falta de capital social y confianza en la sociedad. Como acertadamente lo menciona María Méndez, no es posible promover la democracia en entornos donde las redes delictivas se han convertido en los actores sociales más poderosos. La democracia es incompatible con regímenes de control social fundados en el delito. En una sociedad democrática, el delito es la excepción y no la norma. El sistema político y jurídico lo combaten y la opinión pública lo repudia. Ahora, con respecto a la relación directa que tiene el narcotráfico y la política, Martínez Amador afirma que este tipo de acciones le pone precio a la campaña política y al país. Sin embargo, es un precio bajo en contraste de lo que se vende. El salvoconducto para el paso anual por Guatemala es de al menos 1.400 toneladas de cocaína y otras drogas. Esto es un estimado proporcionado por Estados Unidos. Y por supuesto, se brinda una inmunidad para traficar con los respectivos efectos colaterales: violencia, corrupción, el estímulo de narcomenudeo y el incremento del consumo de drogas. Por eso, en el año 2014, durante una conferencia sobre lavado de dinero en Perú, un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas decía que el problema no es que los narcos compren a los políticos, sino que los políticos se vendan barato. Michael Virgil afirma que él fue un jefe de operaciones internacionales de la DEA y sostiene que el narcotráfico no existiría sin la corrupción. El concepto encaja con la imagen que el sociólogo y politólogo Héctor Rosada tiene del crimen organizado como un banco de tres patas: los capos o estructuras extranjeras, los capos locales, digamos, y las autoridades corruptas. El banco no se sostiene sin una de estas tres patas. Es decir, que si no existe la corrupción, el narcotráfico no existiría. Pero es justamente a través de la financiación como se introducen grandes alteraciones en el funcionamiento de la competencia política, distorsionando la democracia. No solo como resultado de los recursos económicos ilegales, sino también de aquellos que, aunque de tipo legal, de todos modos, buscan retribuciones posteriores. Debemos detenernos en lo siguiente, y también se debe hablar sobre otras contribuciones que no necesariamente sean provenientes del narcotráfico, pero sí son ilegales. Ejemplo de esto es el intercambio de dinero por contratos públicos o por decisiones reguladoras favorables. Es decir, que tengo cierta cantidad de dinero y yo quiero invertir, entre comillas, en un candidato. Perfecto, este candidato me asegura que me va a nombrar a mí como conserje en donde sea, pero ya tengo asegurado que va a tener un beneficio posterior. Y este ejemplo no es alejado de la realidad, ya que en la práctica se otorgan obras, se otorgan puestos con tal de beneficiar a aquellas personas que aportaron en su momento. Es decir, que en la práctica sí existen
un intercambio de dinero por contratos públicos o por decisiones reguladoras favorables. Y esto puede ser un ejemplo en el cual la investigación de Watergate evidenció en la reelección del presidente Richard Nixon. Herbert Alexander lo describió como el trato de la leche, y este consistió en que hubo un repentino incremento del subsidio del gobierno a los precios de la leche, y también hubo una coincidencia que aumentó a una respuesta a las contribuciones de campaña. Es decir que a través de este favor por parte de la administración pública, en este caso del presidente antes mencionado, se obtuvo la concesión de una obra o el subsidio en este caso, y se obtienen donaciones a las campañas electorales. Es por ello la importancia de regular el tema del financiamiento a los partidos políticos y a los comités cívicos en el caso guatemalteco, ya que tiene que haber un límite de gastos y un límite de contribuciones. Actualmente pareciera que el que más gasta plata es más probable que gane elecciones. Y esto no quiere decir que está bien, y por supuesto gana el que tenga más votos, y es lógico. Pero deberíamos de enfocarnos más, no su presencia en diferentes espacios publicitarios o espacios físicos, sino en su capacidad como candidato. Si tiene un buen equipo de trabajo o no, si tiene una visión clara de gobierno, no tan enfocado en su presencia en cuanto a medios publicitarios. Pero ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo evitamos que exista una relación estrecha entre la política y el narcotráfico? Primer paso, es vital el control sobre el financiamiento electoral. Y aquí viene una solución inmediata, que debe ser una reforma a la ley electoral sobre el control de los gastos de los partidos, sobre las aportaciones, y hacer este tema más riguroso. También se debe estimular políticas de desarrollo en función del beneficio de las grandes mayorías nacionales. Una democracia que, además de contar con un transparente sistema electoral, garantice los derechos sociales y económicos de los ciudadanos. Para consolidar la democracia es necesario resolver el problema del narcotráfico, pero también avanzar en los derechos sociales de la población. Sin duda, este tema consiste en la voluntad política de los representantes, ya que depende únicamente de estos el ser parte o no de la planilla del narco, y contrarrestar y luchar en contra de este fenómeno, que no podemos ver su daño. No sabemos el detrimento que está provocando el narcotráfico a nuestras democracias. Por eso es vital que nosotros elijamos bien a nuestros representantes. Y lo vuelvo a repetir, de estos depende erradicar este mal.